presentamos a nuestro conferencista magistral. El doctor Lorenzo García Aretio es doctor en Ciencias de la Educación, con premio extraordinario. Doctor honoris causa por universidades como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia, la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL de Ecuador y la Universidad de El Salvador de Buenos Aires. También es titular de la Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO de Educación a Distancia y dirige el Máster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia que imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Actualmente participa activamente como investigador en diversos proyectos educativos europeos. Muchas gracias, doctor García Aretio, por su distinguida asistencia a este congreso. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, mis queridas amigas, mis queridos amigos de la Universidad Digital del Estado de México. Es un placer siempre que me invitan a un evento de estas características por universidades a distancia que de alguna manera están haciendo un servicio importante a la humanidad y que en estos tiempos de pandemia se han visto de alguna manera reforzados porque han sido referentes precisamente para otras instituciones hermanas, para otros docentes que se vieron obligados a golpe de Real Decreto, de norma gubernamental, a encerrarse, pero el sistema educativo no descansaba, el sistema educativo no debía encerrarse, debía continuar funcionando. Me van a permitir ustedes que comparta pantalla para dar comienzo a esta conferencia que me solicitaron y que hemos titulado algo más que combinar espacio y tiempo en educación. Miren, el esquema que les voy a presentar lo tienen ustedes en la pantalla, consta de 6 apartados. Voy a tratar en cada uno de los apartados de dar una pequeña conclusión de cada uno de ellos, para que así no perdamos el hilo y al final recopilar lo que han sido esas 6 pequeñas conclusiones de mi exposición. No esperen, por favor, que yo les vaya a dar recetas, mucho menos recetas culinarias, recetas de que un poquito de pimienta con aceite y con ajo sale el producto maravilloso, perfecto, con un sabor. Esas no sirven en educación. Si acaso las recetas de carácter médico, tras un diagnóstico, si acaso estas. Yo no les voy a dar recetas, yo les voy a hacer una serie de propuestas para la reflexión, para que exista debate entre los equipos docentes, entre el profesorado de las instituciones que puedan estar siguiendo este congreso. Bien, ahí tienen el esquema, como digo, y voy a pasar sin más a la primera de las partes, dentro de este ámbito de reflexión en el que yo quiero desenvolver esta conferencia. Las variables educativas. Si somos docentes e ignoramos la realidad de que nuestro oficio, nuestra profesión, se desenvuelve en el manejo de una serie de variables y esas variables no son conocidas, miren, existen cuando nos proponemos educar, cuando nos proponemos diseñar una institución, un programa, un centro educativo, contamos con una serie de variables que yo denomino que son inalterables. Para la actuación docente, se entiende. Pueden ser alterables ya desde los sistemas políticos, desde, vaya usted a saber. Pero desde la actuación docente son inalterables. Nos encontramos con niños, con adolescentes, con jóvenes, que son chicos o son chicas, son hombres o son mujeres, o tienen una determinada raza, o proceden de una situación determinada, socioeconómica, viven en un clima, con unos padres, un lugar de residencia, un barrio, una localización, dependen de un sistema educativo, un sistema institucional, de una determinada cultura, de una religión. Diríamos ahí los docentes, en principio, poco podemos hacer, más allá que conocerlas para, a la hora de actuar sobre lo que voy a decir después, tengamos en cuenta pues estas variables que son inalterables, son
difícilmente modificables por parte de los docentes. Nosotros podemos luchar, podemos presionar a los sistemas políticos para que en alguna de ellas, los sistemas políticos en algunas de ellas ni siquiera pueden lógicamente intervenir. Obviamente, el sexo es el que es y la raza es la que es, por ejemplo. Vamos a dar un paso más. Si nosotros nos encontramos en torno siempre a la educación, que es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta exposición, con unas variables que sí pueden ser modificadas, yo siempre me voy a referir al docente. Y claro, lógicamente las instituciones, está la señora rectora, por ejemplo, presente en la conferencia, con su grado de responsabilidad, ella es docente también, y dirige una institución y otras instituciones que puedan estar siguiendo este congreso. Realmente lo que me interesa es el docente y la gestión de esos docentes que pueden hacer después las instituciones, los órganos directivos de las universidades, en este caso. Antes hablábamos de las variables inalterables, existen las que sí son modificables. Miren ustedes ahí en esa nube de palabras, he lanzado una serie de variables que seguro que todos las conocemos. Están ahí y en todas ellas podemos poner nuestro granito de arena o nuestro gran grano de arena, siempre con el objetivo de mejorar la educación, siempre con el objetivo de mejorar el aprendizaje. Se las voy a poner de otra manera que quizás queden más claras para todos. Veamos. La docencia. ¿Podemos nosotros los docentes influir en nuestra forma de llevar a cabo la docencia? Por supuesto. Esto lo tenemos en cuenta. También podemos alterar, funcionar sobre las tecnologías que vamos a utilizar. Hablaremos después de ello. Sobre los diálogos, los sistemas de comunicación, las interacciones que se establecen, tanto a nivel vertical como a nivel bidireccional, multidireccional, síncrono, asíncrono. Podemos incidir sobre el aprendizaje de los estudiantes, hacer lo posible para que se aprenda más y mejor. Podemos incidir sobre el diseño de las actividades, qué tipo de actividades, sobre los objetivos y competencias, esos logros finales que tienen que alcanzar los estudiantes, sobre cómo presentar los contenidos, los materiales, sobre las metodologías distintas que podemos emplear para el logro de esos objetivos, de esas competencias, con la utilización de los determinados contenidos, los recursos que vamos a implementar, los sistemas de evaluación, formativa, sumativa, criterial, etcétera, los sistemas de realimentación o de información de retorno a los estudiantes, ese constante feedback, la autorregulación que sobre todo en sistemas no presenciales se hace tan precisa. La autorregulación por parte de los estudiantes se hace precisa en los sistemas presenciales, obviamente también, pero en los sistemas a distancia, en los sistemas no presenciales, es una necesidad y es algo que debemos tener en cuenta siempre. A ver cómo se organizan, cómo regulan su tiempo, con el fin de poder alcanzar esos logros que tenemos previstos. Y podemos incidir también en todo lo que puede ser el contexto institucional, como docentes, evidentemente, ahí podemos intervenir, y mucho más podemos intervenir en el contexto de aula. Bueno, pues todas estas variables, podríamos agregar más, pero creo que ahí hay una selección suficiente, son las que conforman la educación que nosotros queremos hacer, que nosotros queremos dar. Educación, sea con niños de educación infantil, primaria, de secundaria, de bachillerato, de los sistemas de educación superior. Ahí tienen una serie de variables. Insisto, tengámoslas en cuenta porque pueden ser alteradas, modificadas, entendemos que para bien, por parte de los docentes. Primera conclusión, por tanto, desde la acción docente podemos influir sobre estas variables. Si este convencimiento lo dejamos ya claro al inicio de esta ponencia, ya tenemos muchísimo ganado. Es decir, que nosotros los docentes seamos conscientes de que podemos incidir sobre esas variables para ese logro final de los aprendizajes, ya hemos ganado bastante. Somos responsables en muchos casos. Es posible que muchas medidas respecto a alguna de esas variables nos vengan impuestas institucional o desde la perspectiva nacional de las políticas educativas, del sistema educativo, de los ministerios correspondientes responsables del sistema educativo de cada país. Pero desde la docencia podemos influir en estas variables. Ya es un gran avance si esto lo dejamos asumido. Podemos debatir sobre ello. Pueden ustedes debatir sobre ello. Pero ciertamente ya ganamos
si en líneas generales asumimos esta primera conclusión. Pero, amigos, hace un año y medio, un poco más, allá por marzo del año 20, cambió todo. Cambió todo y yo pongo entre paréntesis el espacio y el tiempo, que de alguna manera ha dado título a mi conferencia. Miren, aquí quiero empezar con lo siguiente. Esta es la sustancia y la base de cualquier planteamiento educativo. Vamos a hablar de la educación formal, es decir, de la educación reglada, de la educación que se imparte en las instituciones educativas. Saben ustedes que podemos hablar de la educación no formal y de la educación informal. No vamos a entrar en las delimitaciones conceptuales, pero la formal, la sistemática, la ordenada, la reglada, la oficial, la de los sistemas educativos, ¿para qué? ¿Para qué se educa en las instituciones, en los centros? Y vamos a pensar en lo que era antes del confinamiento, y antes, y mucho antes, y décadas atrás. Y décadas atrás. Pasemos a antes de mediados de marzo de 2020. Pasemos a antes de ese tiempo. Si queríamos educar, educábamos. No sé si la parte de la derecha la ven ustedes o se tapa con las pantallas. No sé cómo lo visionan ustedes. Educamos para el logro de aprendizajes valiosos. Eso es la educación. Eso es lo que mi maestro, el profesor Ricardo Marín Ibáñez, que en gloria esté, me enseñó muchas décadas atrás. Sería definir la educación de una manera tan sencilla. Educar es lograr en el otro aprendizajes valiosos, aprendizajes que merezcan la pena, porque se puede aprender aquello que no es valioso, y bien lo sabemos. Yo puedo enseñar determinadas estrategias para convertir a una persona en un delincuente. Por ejemplo, estoy enseñando, pero no estoy educando. Esa educación, si hablamos de los sistemas presenciales, evidentemente antes del confinamiento había sistemas a distancia. Yo me vengo moviendo en una universidad desde los años 70, desde inicios de los años 70 del siglo pasado, a distancia, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos en la situación de lo que afectó a nivel mundial a los sistemas educativos, en este caso de carácter presencial. ¿La educación para qué? La educación es un diálogo siempre, en los sistemas presenciales y en los sistemas a distancia. Diálogo que supone comunicación, interacción, docente-estudiante, estudiantes entre sí, diálogo. La educación es un diálogo, pero es un diálogo didáctico. ¿Qué queremos decir con eso? Con una intencionalidad pedagógica. Estamos en una institución, hablamos de educación formal, de sistemas reglados de educación, y ahí hay una intencionalidad de carácter pedagógico. Esa intencionalidad de que el estudiante finalmente alcance esos aprendizajes valiosos. Nos comunicamos a través de los distintos medios, recursos, sistemas. Diálogo didáctico. Como estamos hablando de esos sistemas presenciales, preconfinamiento, etc., estamos hablando de un diálogo didáctico de carácter presencial, que utiliza recursos y tecnologías, evidentemente. Háblese de la pizarra, del pizarrón y de la tiza clásica, o háblese de una pizarra digital, por ejemplo, o de un proyector de diapositivas, por ejemplo, o de un programa, un vídeo, una televisión, o de la radio. En presencial, apoyado por recursos y tecnologías, y siempre se intentó, y la historia de la pedagogía nos ha venido contando eso desde tiempos atrás, personalizado. Siempre se ha intentado hacer algo de aquello de una educación a la medida, si es posible, adaptándola al individuo, y cuando aquello se hace complicado por los números de individuos que hay, pues adaptándola lo más posible al grupo meta. Por tanto, diálogo didáctico de carácter presencial en los sistemas presenciales y personalizado. Y así logramos esos aprendizajes valiosos. Antes del COVID, vamos a ver, supongamos en España, pues antes del COVID nos ponemos en septiembre-octubre del año 19, que es cuando empieza el curso académico en España, en el mes de septiembre. Pues se hace un diseño para la educación presencial que va a comenzar, se ha hecho un diseño para la educación presencial que va a comenzar inmediatamente, en septiembre-octubre, como digo. Cuando se hace ese diseño y se empieza a desarrollar en septiembre-octubre en los sistemas presenciales, allí se debatía algo sobre el espacio y el tiempo. En todo caso, las variables a las que yo me refería antes, esas variables alterables se tenían en cuenta a la hora del diseño, pero el tiempo y el espacio aparecía poco. ¿Por qué? Porque el espacio era el aula, generalmente, el aula presencial,
y el tiempo era a las 9 de la mañana o a las 8 o a las 10 de la mañana, donde comienza el día escolar, el día académico en cada institución, en cada universidad, y ahí se empieza y se termina pues cuando son las 2 de la tarde o las 5 o la 1 del mediodía, la hora que en cada institución, en cada país, esto se verá. No se debatía sobre el espacio y el tiempo, pero vino el trauma, el shock, a mediados de marzo, en gran parte, en la mayoría de los países del mundo, pues se produjo el cierre de los centros, el cierre de las instituciones, profesores a casa, estudiantes a casa, pero con la advertencia de que el sistema educativo teóricamente no se iba a casa. Es decir, se iba a casa, pero tenía que continuar funcionando. Ruptura drástica, un shock auténtico, a golpe de clic prácticamente, a golpe de ordenanza gubernamental, todos encerrados. ¿Qué pasó? Pues que sin un diseño para la educación a distancia, para la educación digital, sin un diseño, porque el diseño era para la presencia, pues resulta que nos obligaron a desarrollar una docencia de carácter digital. Docentes que no habían trabajado, que no se les había preparado para eso, estudiantes que no estaban habituados a eso. El shock fue tremendo, como bien todos sabemos. Ahí, en ese momento, irrumpen de manera especial el espacio y el tiempo. Hasta el punto que durante todos esos meses de confinamiento, un mes, 2, 3, 4, depende en cada país, esto funcionó de una manera distinta. Comenzaron los posconfinamientos y ya el confinamiento no era total. Bueno, en cada país ha sido una historia. Pero sí que irrumpió el espacio y el tiempo. Se hablaba tanto de presencia a distancia. Se hablaba tanto de sincronía a sincronía. Espacio y tiempo. Así es que en tiempos de emergencia por confinamiento, el espacio pasó a no ser único de aula física, pasó a ser diverso, a distancia, en remoto, y el tiempo se combinaba entre lo hacemos en sincronía, en directo, o lo hacemos en diferido, asíncrono. Este acto académico, esta acción educativa, esta clase, esta conferencia magistral, esta lección magistral, estas actividades. Y digo, y en ese tiempo de confinamiento, espacio-tiempo, todas las discusiones, toda la literatura, todo Internet se nos llenaba de los modelos, y nos hablaba de otras, aquellas variables que tuvimos antes presente, de esas variables se hablaba menos, y había que adaptarlas a un sistema distinto que se basaba en un cambio radical del espacio y el tiempo. Por tanto, la segunda conclusión a la que llegaríamos en el confinamiento y en el posconfinamiento, con todas esas variables que tienen en la pantalla, a las que ya aludimos antes, resulta que ahí, cuando llegó el confinamiento, irrumpió el espacio y el tiempo, pero irrumpió de forma determinante. Es decir, no podíamos obviarlo. No podíamos decir, no, yo sigo yendo al aula y que los niños, mis alumnos vengan al aula. No, de forma determinante usted se va a su casa y sus estudiantes se van también a su casa, de forma clara. Pero, ¿se olvidaron quizás las otras variables? Esta es la gran pregunta que muchos de ustedes la estarán respondiendo ya. Se olvidaron las otras variables, todas esas que están en el fondo de la pantalla, espacio-tiempo. Lo hacemos así, a ver cuando nos conectamos, en directo todos, en sincronía, en asincronía, cuándo, con qué horarios, de qué manera. No tenemos capacidad digital, las redes no tienen ancho suficiente, brecha digital, siempre girando en que el espacio ya no era el que antes era y el tiempo podía ser, como digo, síncrono o asíncrono. Tercera parte. Algo más de espacio y tiempo, por supuesto, algo más de espacio y tiempo. Tenemos aquí nuestra diapositiva que nos da la pista, esas variables alterables. Hay más de espacio y tiempo. Vamos a suponer las tecnologías. Estamos hablando para una universidad digital que organiza este congreso y para tantos docentes que se mueven en el ámbito de lo digital, pero también para otros tantos
que esto les ha supuesto un mundo, un auténtico trauma. Y otros que se han adaptado, que han aprendido mucho y que ya nadie les va a hacer bajarse de todo eso que han aprendido. Que probablemente antes renegaban. Obligado se han visto, obligado te veas. Hay un refrán aquí en España, obligado te veas. Si te ves obligado, probablemente te vas a ver obligado a aprender y después cuando aprendes ves que no todo era tan malo, sino que hay posibilidades inmensas. En este caso, podríamos recoger otras variables, ustedes pueden jugar con otras variables. Yo opto por la tecnología, que lógicamente, ahora me referiré a ella, ha sido sustancial en todo este cambio que se ha producido, que se está produciendo y que se va a profundizar de manera clara. ¿Se acuerdan ustedes de la diapositiva anterior? La educación, logro de aprendizajes valiosos. En presencia, diálogo didáctico, presencial, personalizado. Fíjense que en este modelo pre-confinamiento de antes, de décadas atrás, las tecnologías, que las tengo ahí dibujadas, ahí en la tercera línea, fíjense que las hemos utilizado en nuestras instituciones presenciales como complemento para el logro de aprendizajes. Usted utilizaba la pizarra, el pizarrón, la pizarra digital, las diapositivas, cualesquiera recursos, un audio, un vídeo, cualesquiera recursos, como complemento porque entendía que con eso podrían los estudiantes aprender mejor aquel contenido que usted trataba de trasladar, aquellas competencias que usted intentaba que alcanzasen sus estudiantes. Complemento. Atención porque el matiz es importante. Las tecnologías como complemento. Atención. Llegamos dentro de nuestra educación formal. ¿Para qué? A tiempos de confinamiento y de posconfinamiento. Ahí tenemos la educación, logro de aprendizajes valiosos a la derecha. Es un diálogo siempre, comunicación, interacción. Si no hay comunicación, no hay educación. Didáctico, una intencionalidad. ¿Qué se quiere que aprendan, que logren los estudiantes? ¿Qué objetivos, qué competencias? Atención que aquí empieza lo diferente. Diálogo didáctico en esa educación digital mediado, palabra clave, al menos desde mi perspectiva, vengo hablando sobre esta teoría del diálogo didáctico mediado desde hace algunas décadas ya. Diálogo didáctico mediado a la hora de definir estos modelos no presenciales de educación. Tenemos esa intencionalidad pedagógica con una mediación tecnológica, pero ¿recuerdan que aquí era complemento la tecnología? Pues aquí no. Aquí es necesidad, matiz importante. Usted no puede llevar a cabo un sistema de educación a distancia hoy con las tecnologías. Se puede llevar por sistemas convencionales allá donde no alcanza, por ejemplo, ni siquiera la electricidad y tiene usted que utilizar el correo postal, por ejemplo, como nacieron las universidades a distancia, la mía en concreto. Mediado, recursos y tecnologías, hoy es una necesidad para esa mediación. Flexible. El espacio y el tiempo se hacen flexibles con las posibilidades que nos dan las tecnologías. Puede ser aquí, en el aula, en su casa, en el jardín, en su trabajo. Puede ser ahora, puede ser después, la tarde, la noche, el sábado o el domingo. Flexibilidad en ritmos, en recursos, en métodos, en actividades. Flexibilidad, palabra mágica de la educación en general, pero de los sistemas educativos con soporte digital de forma muy clara. Personalizado. Siempre lo hemos intentado y se anda, pues eso antes lo dijo usted también, sí, ahora lo digo también, adaptado a individuos y grupos, con el gran aporte y ayuda que nos brindan los grandes datos, el Big Data, las analíticas de aprendizaje, los registros, las evidencias que dejan nuestros estudiantes en las plataformas digitales o en las redes sociales que estén de alguna manera bien controladas entre comillas, ¿no? Que se sepa dónde se puede recabar esos registros, esas evidencias para encontrar y detectar las lagunas, para encontrar los puntos fuertes, en fin, esas fortalezas y esas debilidades, personalizado con el apoyo de analíticas. Y finalmente, integrado, otra palabra mágica que yo vengo manejando también en estos últimos tiempos, que se integre ese diálogo al que nos estamos refiriendo, esa comunicación con las restantes variables que antes dibujábamos en nuestra diapositiva. Bien, porque esto también nos va a seguir guiando, este esquema que tienen ustedes en la pantalla. ¿Cuáles son las diferencias entre arriba a la izquierda
y abajo a la derecha del logro de esos aprendizajes valiosos? Pues está claro, la mediación en los sistemas digitales, en los sistemas no presenciales, mediación necesaria, la flexibilidad. No, pero en los presenciales también hay flexibilidad. Sí, 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 pero aquí es definitivo, es definitorio, mejor dicho. Las analíticas que nos ayudan para detectar lagunas, por ejemplo, fortalezas, debilidades, y la interacción, perdón, y la integración. Esa integración de estos diálogos con todas las otras variables. Esas son las diferencias. Por tanto, en confinamiento y posconfinamiento, la mediación tecnológica es complemento, es necesidad, ya lo hemos dicho. Es necesidad. Por tanto, la tercera conclusión a la que llegamos sería que se hace necesario, y podrán ustedes imaginar que ahí vamos a acabar todos, ¿no?, con esa conclusión clara, la competencia digital de nuestros cuadros docentes. También la competencia digital de nuestros estudiantes. No, ellos son nativos digitales. Vaya, vaya, vaya. Los de nativos digitales saben ustedes que están muy puestos en cuestión, en el sentido de que una cuestión es que le den muy bien al teclado y con mucha velocidad, con mucha rapidez, y las interacciones con las redes sociales que ellos manejan y tal, pero saben buscar, saben interaccionar con la red, con Internet, saben procesar, saben seleccionar, saben construir. No, la competencia digital la tiene usted, docente, que adquirir. Y en eso hay una obligación, una responsabilidad por parte de las instituciones, de los equipos directivos, de los rectorados de las universidades. Hay que formar, en este caso, al docente, en este caso en competencias digitales. Yo aquí les podría poner algunas anécdotas. Yo tuve la oportunidad de ser director del Instituto Universitario de Educación a Distancia durante algunos años, hace ya mucho tiempo, en mi universidad, cuando todavía, bueno, los ordenadores estaban arrancando y estaban en los despachos de los profesores, pues ya había, ¿verdad?, pero el manejo era de aquella manera. Y organizamos constantemente desde el instituto, que entre otras cosas tenía la tarea y la función de formar al profesorado de la universidad, constantes cursos, constante formación para enseñar a nuestros colegas a manejar básicamente una computadora, un ordenador. Ya empezaba a vislumbrarse Internet, etc. Hoy día esto es una necesidad y no podemos entender a un docente que esté en una universidad digital, no digamos, en una universidad presencial, que no tenga esas mínimas competencias tecnológicas, esas mínimas competencias digitales, tanto para la investigación y la innovación en su disciplina, como para la metodología pedagógica, la metodología didáctica, a la hora de poder transmitir los conocimientos, los contenidos, etcétera, etcétera. Por tanto, tercera conclusión. Cuarta parte, énfasis en los diseños. Bueno, ustedes hablan de diseñar, diseños, que en el confinamiento, insisto, si ustedes daban una vuelta por Internet, vamos, todavía le pueden dar la vuelta y ahí están, ¿no? Pues, ¿qué porcentaje había de hablar de modelos, los modelos híbridos, los modelos combinados, de que si tanto tiempo presencial, tanto a distancia, tanto en sincronía, espacio y tiempo, espacio y tiempo, espacio y tiempo? Oiga, y las demás variables, que no las enumero porque ya las hemos enumerado antes y que las tienen ustedes presentes. A ver, ¿qué énfasis podríamos poner en los diseños? ¿Qué énfasis se siguen poniendo en algunos diseños? Verán ustedes. Miren, ahí tienen en la pantalla unas cuantas variables que he seleccionado, ¿verdad?, para destacar ese énfasis. Como digo, siempre esto lo podremos engrosar, lo podremos engordar, ¿verdad?, hacerlo más extenso. Bueno, yo he seleccionado ahí docencia, contenidos, interacción, estudiantes, métodos, tecnología, actividades, evaluación, resultados, espacio, tiempo, y finalmente no es una variable, es la integración a la que yo finalmente quiero llegar. Verán ustedes. Pues nosotros, en nuestra institución, que es una institución muy conservadora, muy marcada en lo antiguo, nosotros el centro lo ponemos en el docente, porque el docente es lo principal, el docente es la esencia. Cuidado, que podemos llegar a lo que podríamos denominar el magistrocentrismo, que se come a todas las demás variables. El centro es el maestro, el centro es el profesor, el centro es el docente, él maneja, él hace, él deshace, prescinde, construye, deconstruye. Él es el centro, él maneja todo. Y las demás variables, oiga, y las demás variables, bueno, eso es secundario, el docente. No, en nuestro diseño, el énfasis
son los materiales. Cuando hay buenos contenidos y buenos materiales ya está todo resuelto. Cuidado que nos podemos comer las otras variables. Materiales sin docente, materiales sin una metodología, sin una... Cuidado. No, en nuestro caso hay corrientes pedagógicas que hablan que con la colaboración, la interacción, el feedback, la información, el mero diálogo, que podríamos decir antes cuando yo hablaba del diálogo didáctico, con eso es suficiente. Se construye el conocimiento entre todos, hay corrientes pedagógicas que van por aquí, pero claro, si se llega a los límites, entonces nos comemos las demás variables y nos quedamos solo con la interacción y que ahí se construye todo. Bueno, a lo mejor hay que echar una mano, un vistazo a cómo funcionan los docentes, a qué tipo de actividades, a qué metodologías, a cómo vamos a evaluar eso, etcétera, etcétera. Cuidado, no se vayan a comer en esos diseños. No, lo fundamental es la metodología. Si tenemos una buena metodología ya, sí, pero claro, para esa metodología hacen falta, no vayamos a comernos las otras variables porque el centro es el método. Podríamos hablar de las actividades. Yo soy un caprichoso de las actividades, me parece algo fundamental, esencial, y si diseñamos bien las actividades realmente llevamos mucho ganado. Pero si todo lo apuntamos a las actividades y nos vamos comiendo las demás variables, no, es la tecnología, hay este tecnocentrismo, ¿no? Si usamos buenas tecnologías, las tecnologías no son garantías de nada, señores míos, de nada. Yo soy un apasionado de las tecnologías. Si ninguna tecnología garantiza el éxito académico, el éxito de los estudiantes. Si todo lo centramos en la tecnología, y cuidado, pues yo siempre hablo de la colaboración entre los equipos, entre los expertos informáticos y los expertos pedagógicos, los expertos en diseños, los expertos en didáctica, en pedagogía. Esa interacción, esa colaboración tiene que estar siempre ahí. Los pedagogos no nos debemos dejar comer por la tecnología, estamos perdidos entonces. ¿Qué tecnología me ofrece? ¿Para qué? Después haré una reflexión sobre ello. Que si la tecnología se come las demás variables, mala cosa. El centro es la evaluación es fundamental. Digo, sí, claro, los estudiantes realmente estudian para ser evaluados, por tanto, si diseñamos bien la evaluación, ya está todo resuelto. Oiga, tenga cuidado, no se vaya a comer las demás variables. No lo podemos poner tan en el centro. No, mire, es que aquí la clave son los objetivos y competencias, los resultados que tiene que lograr. Evidentemente que eso es fundamental, pero si todo lo centramos en eso y nos olvidamos de las demás variables, no, aquí, mire, ya entramos en un término que venimos manejando desde el principio de la presentación, el espacio. Sí, pero si si lo hacemos en el aula o en casa o en el jardín o a medio camino, no, que si esto se come, esto ha pasado en el confinamiento, nos hemos comido las otras variables. Lo mismo ha pasado con el tiempo. No, es que esto en directo lo hacemos en sincronía, una clase en directo, las actividades, el debate lo vamos a hacer. No, va a ser indiferido, va a ser a través de los foros. No, en un chat. ¿Cómo? El tiempo se come todo si prescindimos de las demás variables. Amigos, ya lo dibujo de otro color. El centro es el estudiante, es el aprendizaje, no lo que enseña el profesor, lo que aprende el estudiante. Eso es lo que nos importa. Eso es lo que nos importa. Pero si se queda ahí solo y no estamos atentos a esto otro, ahí llego al dibujo que a mí me gusta. Integrar todas las variables, allá está el círculo en grueso dibujado, integrarlas todas para el logro de esos aprendizajes integrados que obviamente ya sabemos que tienen que ser valiosos. No, si yo integro los aprendizajes, verá usted al final qué bien roban estos estudiantes. Mire usted no está educando. Usted no está educando, usted está haciendo otra cosa. Usted está enseñando, está instruyendo en malas prácticas, por ejemplo. Aquí estamos. Esto sería lo clave, ese tipo de integraciones. Entonces, aprendizaje valiosos siempre en el centro, pero integrados con las restantes variables. Esta sería la cuarta conclusión. Por tanto, vamos a buscar esos aprendizajes buenos, es decir, vamos a educar sencillamente. Esto es educación. Vamos a educar, aunque sea educar en matemáticas. Decir, que en matemáticas, no, en matemáticas lo que tienen que saber son las... Mire usted, eso es educación. Eduque usted, porque esa matemática va a ser útil para el desarrollo de esa persona, para la integración de esa persona en la sociedad.
Es que yo hablo de filosofía y de... No, no, mire usted, no solo educan las humanidades, las ciencias también. Y nosotros tenemos la función de educar, no solo de enseñar. Así es que si somos capaces de integrar esos aprendizajes valiosos con todas las demás variables que estamos dando en la diana. Pero claro, hacemos todo eso y ahora me vuelvo para atrás. Pero lo decía usted antes, pero sin olvidar el espacio y el tiempo, porque es necesario. Y a nosotros los que nos movemos en estos ambientes no presenciales, se nos hace preciso manejar estas dos variables. Pero insisto, sin olvidar las demás, es que se habla solo de esto. Yo he querido antes poner las bases anteriores. En el COVID nos hemos encontrado de forma clara que esto no lo podíamos olvidar. Si teníamos esta diapositiva, el significando, el énfasis que pongo aquí arriba en COVID y post-COVID para llegar a esta integración. Vean ustedes, los aprendizajes integrados ahí están dibujados, lo que me gusta y tal, pero vamos a destacar, en otro momento habíamos destacado las tecnologías, vamos a destacar el espacio y el tiempo. Esto ya es muy sabido porque se ha debatido tanto a lo largo de todos estos meses. Mire, si hablamos del espacio, teníamos una enseñanza presencial, teníamos ya también instituciones a distancia, ¿no? Son dos modelos, enseñanza presencial, enseñanza a distancia, y en la enseñanza a distancia, ya a distancia quiere decir que no estábamos en el aula, ahí el espacio ya lo estábamos manejando, ¿verdad? Y en esta enseñanza, porque el tiempo en la presencial es más homogéneo, en la presencial el tiempo es el aula, se pueden mandar tareas para que se hagan en casa, ¿verdad? No estamos hablando de modelos híbridos, pero en la enseñanza a distancia el tiempo es fundamental también. No solamente es el espacio, que es fuera del aula, no presencial, sino sincronía o asincronía. Cuando hablamos solo del espacio, nos quedamos con eso, que es lo que cuando se ha estado hablando de la combinación, de la mezcla, del blended, etcétera, se han puesto esquemas parecidos a este que yo tengo en la pantalla ahora mismo, lo mejor de la enseñanza presencial, lo mejor de la enseñanza a distancia, lo mezclamos, recogemos lo mejor y ahí queda un modelo blended, un modelo mixto, un modelo anfibio, si quieren ustedes, una combinación. ¿Ya? ¿No le parece que también hablamos de combinación abajo? Sincronía, presencia, distancia. La sincronía se da en presencia y se da a distancia. La sincronía solo a distancia. Pues vamos a combinar el tiempo. Amigo, bueno, pues ya si combinamos lo de arriba y combinamos lo de abajo, ahí podemos hacer maravillas, ¿verdad? Sin olvidar las otras variables, evidentemente. Miren ustedes de esta mezcla, de esta combinación a la que he aludido, miren lo que rodea todo. Verán ustedes que durante estos meses nos han mareado en Internet, los sistemas, las conferencias, todo lo que ha habido. Bueno, yo les he puesto ahí unas cuantas, ¿eh? Yo tengo escrito en el blog de Contextos Universitarios Mediados, si quieren ustedes le echan un vistazo, porque en los tiempos de COVID, en marzo del 2020, me propuse prácticamente casi escribir una entrada en el blog casi diaria, precisamente para orientar, porque me la habían pedido, para orientar a tanto colega que andaba lógicamente despistado, que no sabía realmente qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, pues... como hice yo, pues hicieron otros muchos también en sus blogs y algunos recién llegados, en el sentido de que antes desechaban claramente y no se resistían a criticar los modelos a distancia y se volvieron después en fervientes defensores, incluso escribiendo formas, modelos de llevar a cabo esta educación. Bueno, ahí salen algunos modelos, que verán ustedes que se han leído. Yo no me voy a detener en ninguno de ellos, aunque después le haré un pequeño énfasis. Blended, hablamos de mezcla, dualidad, bimodalidad, combinación, mixto, híbrido, etcétera, etcétera. Blended, hibridación, espacio y tiempo. Si hablamos del espacio, aquí en la parte de arriba, presencia frente a distancia. Vean ustedes esta combinación, que es interesante, decimos presencia frente a distancia. Veamos si a la izquierda del todo, de esta primera barra que tengo dibujada en la pantalla, yo puedo dar una educación de carácter presencial 100%. Ya está, aquí se da en el aula y ya está, aquí todo se hace en el aula. Pero puedo dar un pasito, hacer la mayor parte de ella presencial y un poquito a distancia. ¿Ya? Se van mandando algunas tareas, algunas actividades que se hacen fuera del aula. Si damos otro pasito más,
quito más presencial y voy metiendo algo más de distancia. Vale, si me voy a la derecha del todo, yo puedo dar una educación a distancia 100%, una universidad virtual 100%, que no contempla presencia de ningún tipo, la verdad los hay así, ¿verdad? Que funcionan así. No, y si damos un pasito más, yo le meto a esa distancia un poquito de presencia, unas sesiones presenciales de vez en cuando, una evaluación presencial, no, le voy a meter más presencia y le voy a quitar más distancia. Bueno, hasta que nos encontramos aquí con una combinación, con un blended, con una mixtura, con una hibridación de espacios, presencia, distancia. Si nos vamos abajo, exactamente igual. No me voy a cansar demasiado a resistir a ustedes a explicarles esto. Sincronía 100%. No, aquí se da todo como lo hacíamos en el aula. Estamos, por ejemplo, a distancia, porque hablamos en este sentido, a distancia, sincronía 100%. Es decir, a las 9 de la mañana se dan las matemáticas, a las 9 de la mañana son las matemáticas. El niño, la niña, el chico, la chica, el estudiante o la estudiante se conectan a la plataforma y ya está, siguen la clase del profesor, pues igual que si fuese presencia, 100%, sincronía. Mucha sincronía, pero ya metemos algo de tiempo asíncrono. Y mirad estas actividades que os las pongo en la plataforma y las vais ahí. O quito más sincronía y voy metiendo más asincronía. Si me voy a la derecha del todo, todo es asíncrono. Esta institución todo lo da en asíncrono. Tiene colgados sus materiales en la red, tiene sus foros ahí en la red, tiene sus vídeos ahí colgados en la red. Hacemos asíncrono, pero de vez en cuando una sesión síncrona, sea de chat, sea de videoconferencia, más, menos, hasta que hacemos la combinación blended. Bueno, aquí tienen ustedes esta combinación. Con esto se puede jugar mucho. Yo tengo incluso hecho, y hay algún vídeo por ahí en la red mío que lo tienen ustedes con una serie de cubos, jugando con el espacio, con el tiempo y con la tecnología. Es interesante todo lo que se puede hacer si le ponemos un poquito de imaginación, siempre para mejorar esos aprendizajes de los estudiantes. Por tanto, solo importan estas variables: el espacio presencial, a distancia, combinado, híbrido, el tiempo síncrono, asíncrono, mixto o híbrido. Bueno, pues si hablamos de los aprendizajes integrados, creo que hay algo más que considerar. Como les he dicho antes, estamos en una universidad digital y estamos en tiempos de sociedad digital. Nos vamos a centrar un poquito en la tecnología, en esta variable, entre todas las demás, en esta variable. Miren ustedes, yo haría estas dos preguntas. Claro, decimos la tecnología, pues ya está, tenemos la tecnología y ya está todo solucionado. ¿Qué va? Miren, a la izquierda arriba, yo puedo tener mis objetivos, mis diseños, mis contenidos, todo esto que aparece aquí, más cosas, las actividades, la metodología, todo esto. Y yo puedo preguntar, ¿qué tecnologías de las que tengo a mi disposición, de plataformas, de recursos, son mejores para esta finalidad, para este diseño, para este contenido, para esta actividad? ¿Qué tecnología de las... Pero de verdad nos hacemos estas preguntas? Pues que ha venido, nos han puesto esta tecnología y ya está, no hay más. O la segunda pregunta, abajo a la derecha, que tengo una tecnología, aquí tenía varias, aquí lo que tengo es una. Vienen los informáticos, nos ofrecen, mira, esta es la maravilla de las maravillas, mira lo que puedes hacer, me lo enseñan, me muestran todo lo que puedo hacer. Tengo esa tecnología y entonces me digo, ¿qué finalidades, qué diseños, qué contenidos, qué actividades, qué metodologías aprovechan mejor esta tecnología? Es que decir una tecnología no es buena para todo. Y de alguna manera, si tengo varias, no puedo usar una y todas las variables de alguna manera que giren en torno a ella. Vamos a seleccionar lo mejor en cada caso por esa integración a la que aludíamos antes. Sería entonces la quinta conclusión que tienen ustedes aquí arriba a la derecha, la quinta conclusión: un espacio y tiempo, pero siempre condicionado por las tecnologías. Evidentemente, si hablamos de espacio y tiempo, que no sea sistema presencial, bueno, el sistema presencial ya conocemos un poco cuál era la situación, aquel complemento al que me refería, un espacio y tiempo que está condicionado. Hablamos antes de determinación, porque de alguna manera la tecnología era necesaria. Hay un condicionamiento claro por parte de las tecnologías para todas esas variables que tenemos en la pantalla. Bueno, y estamos ya en la sexta y última parte, los aprendizajes integrados. La palabra integración, el término integración, ha venido circulando en toda mi exposición.
Ven ustedes lo que les puse antes. Combinado, aparece ahí, mixto, híbrido, aparece más grandote, semipresencial, anfibio, dinámico, flexible, aparece más grande, adaptable, personal, integrado, grandote. Todo. Sí, he puesto ahí una serie de términos, lo de combinado, híbrido, flexible, adaptable, personalizado. Quizás han sido términos que son los que más se han venido utilizando, ¿no? Aparte de que hay otros, incluso más, como les decía, yo los tengo publicados, algunos de ellos en el blog, algunas denominaciones un tanto peregrinas y que a mí se me antojan como incluso contradictorias, pero bueno, siempre que se hace una denominación lo que hay que hacer es delimitarla, definirla. Si usted me hace una denominación y me la hace a mí, profesor, ¿qué quiere decir? Y yo digo, pues no lo sé. ¿Cómo usted que habla de los sistemas híbridos y las tecnologías? Usted no sabe lo que es esto. Pues no sé, me tendrá usted que explicar qué quiere decir con eso. ¿Qué quiere usted decir cuando habla con un sistema híbrido? ¿Híbrido solo en espacio, solo en tiempo? ¿Hibridación en qué porcentajes correspondientes? ¿Cómo plantea usted el modelo? O, insisto, otros términos que no voy a entrar en ellos porque algunos, aparte de que me hacen gracia, ya digo que incluso aquellos que yo pueda esbozar una sonrisa, a mí si me lo delimitan y me lo definen bien, con esto en nuestra institución queremos decir lo siguiente. Yo no tengo ningún inconveniente. Porque en el mundo académico, cuando se delimitan las palabras y sabemos todos de qué habla uno y de qué habla el otro, está todo casi resuelto. Por lo menos nos entendemos. Lo malo es que estemos utilizando términos que yo no sé este señor qué quiere decir cuando habla de flexibilidad. Entonces, si no me define mi sistema, somos flexibles. La flexibilidad es lo primero. ¿Flexible en qué? Me entienden ustedes bien, ¿verdad? Integrado abajo a la derecha con letras grandotas. Porque yo entiendo que más que combinar, se habla de combinación, de hibridación, yo defiendo la integración. Aprendizajes integrados, ahí los tenemos, ya los habíamos visto antes, y aquí está la integración. Miren ustedes. Variable espacio, variable tiempo, tecnologías, contenidos, los destinatarios, los estudiantes, los sistemas de comunicaciones, los diálogos, las actividades, los métodos, la evaluación, la organización. ¡Ay, caramba! Si yo supiera integrar todo esto, pues más o menos de una forma así. Si yo trato de complementar lo mejor de lo presencial con lo mejor que puedo alcanzar en los sistemas digitales a distancia, si yo manejo adecuadamente sincronía y asincronía, haciendo síncrono lo que creo que necesita de sincronía o que es mejor para el estudiante la sincronía, lo que es mejor para el estudiante o para estos estudiantes que tienen esta edad o que están en este nivel, que están en este curso diferente del otro, y en este caso es mejor la asincronía. La sincronía es fundamental en los sistemas a distancia. Y para mí es fundamentalísima. Es decir, más importante que la sincronía, en conjunto más, porque debería haber más asincronía. Lo demás es complicado, aparte de que puede resultar caro y puede ser muy dificultoso para los alumnos, para esas conexiones en directo, etcétera, etcétera. Bueno, ese sería otro debate. Asociar tecnologías y recursos analógicos. Mire, es que yo estoy utilizando unos recursos analógicos que me funcionan muy bien, sobre todo en determinadas zonas. Yo conozco bastantes zonas de América, del continente americano, del continente hermano, que tanto quiero y que tanto he visitado, ¿no? Y que hay zonas que realmente están todavía con dificultades, poblaciones vulnerables o quizás ya vulneradas, que precisan de tecnologías más convencionales, más analógicas. Antes hablaba del correo postal. Pues en algún caso que no hay electricidad, probablemente. Bueno, tecnologías analógicas convencionales, aquellas que funcionan. Estamos ya en preprint publicada la mayoría de los artículos del próximo número de la revista que tengo el gusto de dirigir, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que les invito a ustedes a consultarla. Tienen todos los contenidos abiertos en la red, simplemente con que pongan RIED, la denominación esta que aparece arriba del todo a la derecha en la pantalla, ya seguro que en Google les dan a ustedes pistas para la revista. Y está ahora en preprint, es decir, el número que va a salir corresponde a enero, pero ya lo estamos publicando. Están casi todos los artículos ya en preprint, los pueden consultar, los pueden citar ya perfectamente. Precisamente saben ustedes sobre qué es el monográfico que estamos lanzando, sobre el audio, sobre el vídeo, sobre las pantallas, sobre la radio, sobre la televisión. Claro, hablan ustedes de la radio, pero oiga, la radio es más antiguo. Saben ustedes la radio, el pequeño transistor, a dónde puede llegar en esas zonas alejadas, donde no llega otra cosa,
por ejemplo, unas pequeñas pilas, un pequeño aparatito. Bueno, radio, audio, vídeo, televisión, más allá del podcast y más allá de todas las tecnologías digitales de ahora. Como digo, asociando recursos analógicos con los digitales, con los servicios actuales, con las redes, mezclar fuentes, mezclar las fuentes que son tan importantes. ¿De dónde bebo como docente para trasladar a mis estudiantes? Usted como docente, mi querido amigo, tiene que estar permanentemente estudiando, porque tiene que intentar ser el mejor en su disciplina. Los alumnos van a beber de usted para que usted les oriente y les diga en qué fuentes pueden seguir bebiendo. Esas fuentes son esenciales y las tenemos que manejar para trasladarles a los estudiantes la necesidad que hay de estar prácticamente bebiendo constantemente, alimentándonos constantemente de lo nuevo, de lo diferente, para adaptarnos lo mejor posible, para resolver los problemas que se nos puedan presentar en el desarrollo de las personas ya como adultos, como personas más maduras. Bueno, mezclar esas fuentes, como digo, contenidos, los materiales propios que se puedan elaborar en la institución, los recursos propios, con fragmentos, objetos de aprendizaje, recursos en abierto. Pero ustedes conocen igual que yo qué hay en la red. Pero en cualquiera de las plataformas, es decir, por hablar de la más común y de la que todos echamos mano, YouTube. ¿Ustedes saben el tesoro que es YouTube? Dios. Para vídeos breves, para comentarios de vídeos, para mostrar. Es que no tengo recursos para hacerlo o se me da mal hacer un vídeo. Vaya usted porque probablemente lo encuentre. Más allá de las asociaciones de universidades que hay, los recursos universitarios que hay puestos a disposición de todos. Y más allá de que hacer un vídeo, por ejemplo, como lo que yo estoy haciendo, aunque yo me estoy limitando a dar una conferencia en directo apoyado por unas pantallas, pero algo parecido a esto que usted puede mostrar en las pantallas a los estudiantes no es tan complicado. Pero lo que hay en la red, vamos a tratar de mezclar esa fuente, armonizar los aprendizajes, los destinatarios, de forma autónoma, los individual, entre pares, el aprendizaje entre iguales, los aprendizajes colaborativos, las comunicaciones verticales y las horizontales, los diálogos reales, los que yo puedo tener con ustedes, aunque sea a través de este sistema o en presencia o a través de un chat, verticales, profesor-estudiante, unidireccionales, aquellos diálogos que solo el profesor va y le dice al estudiante y aburre al estudiante, bidireccionales, hombre, ya el estudiante puede preguntar o puede responder, los simulados, los horizontales, los multidireccionales, etc. Equilibrar las tareas, las actividades, las que sean obligatorias, las optativas, las voluntarias. Decía yo que yo antes era un maníaco soy un maníaco de las actividades, porque entiendo que si las actividades... Tengo en el blog una entrada muy sencilla, bueno, más allá de un artículo científico, una entrada en el blog, se escriben más bien artículos de divulgación de fácil alcance para cualquier persona, y es sobre las actividades. Creo que ahí encuentran ustedes una muestra interesantísima de posibilidades que hay para desarrollar este tipo de variable que son las actividades. Combinar los métodos, los convencionales, los efectivos, con esas metodologías activas que hoy tanto nos posibilita la red. Ajustar la evaluación, todos los tipos de evaluación. Ahí tienen en azul y ahí tienen en verde. Y equilibrar la organización. Una organización inflexible, muy estructurada, que en algún caso a lo mejor puede ser interesante que esa estructura funcione. Pero naturalmente eso hay que combinarlo con la correspondiente flexibilidad. Esa otra palabra mágica a la que yo me he referido en más de una ocasión. Bueno, amigos, estamos ya terminando. Sexta conclusión y última. Más allá del espacio y el tiempo, caminamos hacia modelos educativos integrados. Cuando sepamos combinar lo bueno de todo eso que está a la derecha. Si eso lo sabemos combinar bien, lo de la derecha, lo de la izquierda con lo de la derecha, y lo de arriba con lo de abajo, y con lo del medio, lo sabemos combinar bien, realmente lo que estamos es construyendo esos aprendizajes integrados, pero necesitamos un ecosistema educativo que sea digital, evidentemente, y de docentes, volvemos a ello, capacitados y convencidos. Los podemos capacitar, pero si ellos no tienen el estímulo suficiente, el convencimiento de las bondades de ciertas innovaciones, poco avanzamos. Hay que ganarlos para la causa a los que sean más resistentes. Resistencia siempre hay, pero eso a los innovadores siempre nos ha motivado. Así es que hay que motivarse, hay que tratar de convencerles,
porque un profesor que no esté convencido es difícil, por mucha capacitación que queramos darle, primero que se resiste a ella y segundo que no la asume, no la acoge de la manera debida. Bien, esa es la sexta conclusión y llegaríamos a, aquí las tienen ustedes en la pantalla, las 6 conclusiones a las que hemos llegado, las 6 pantallas, que yo ya para terminar se las propongo de esta manera. Amigos, recopilando, actuemos, la primera, como docentes podemos alterar muchas variables. Por tanto, no nos quedemos con los brazos cruzados a ver qué nos dice la señora rectora, a ver qué nos dice el equipo directivo de tal. Por supuesto, no nos podemos salir de lo que puedan ser las normas, la estructura a la que yo me refería antes, pero seamos docentes innovadores que podemos alterar muchas variables, siempre pensando en la mejora, en esos aprendizajes valiosos. En pandemia y en pospandemia, evidentemente hubo algo más de espacio y tiempo, aunque nos quisieron hacer ver que lo solo y único, bueno, era lo urgente, evidentemente, tampoco quiero yo en este sentido pasar, era lo urgente, el espacio y el tiempo. Tercera, en confinamiento y posconfinamiento, mucha más necesidad de competencia digital. Ahí fracasaron algunas propuestas que se hicieron y de ahí vinieron muchas críticas más a los sistemas digitales y a distancia. Esto es un desastre, pero ¿cómo hacen? Aquí no se puede educar. Si es que ustedes no están preparados, están desmotivados y no tienen las competencias para sacar adelante esto. Demasiado se hizo. Yo por eso siempre hago un monumento a todos estos profesores que sin tener mucha idea de estos sistemas realmente sacaron adelante estas posibilidades. Cuarta, aprendizajes valiosos en el centro siempre, siempre, pero integrados con las demás variables. No los dejemos solos. Espacio y tiempo sí, pero condicionado por las tecnologías y por las demás variables. Y finalmente, modelos integrados que precisan de un ecosistema digital y de unos docentes bien capacitados. Termino. Para los negacionistas de las posibilidades de esos ecosistemas digitales en educación, que todavía los hay después de la pandemia, estamos ya en un periodo de pospandemia, esto ya afortunadamente parece terminando, para esos negacionistas, decirles que efectivamente las tecnologías no garantizan nada. Lo digo 1000 veces, pero no olvidemos que en el confinamiento hubo brecha digital. Por supuesto que hubo brecha digital, pero las tecnologías flexibilizaron el espacio y el tiempo centro de nuestra conferencia. Y las tecnologías salvaron, amigas y amigos, el sistema educativo a nivel mundial. Esta es la realidad. Si el COVID hubiese aparecido hace 50 años, probablemente millones de estudiantes habrían perdido un año de estudios, por lo menos un año. Ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo García Aretio. Es un honor para nosotros ser partícipes de esta conferencia con aportaciones tan enriquecedoras. Ahora, si usted me lo permite, nuestros conferencistas hicieron algunas preguntas a lo largo de su conferencia y bueno, si está de acuerdo y lamentablemente por cuestiones de tiempo solo podré hacer una, pero bueno, si está de acuerdo, se la haré. Adelante. Nos preguntaron, ¿cómo puedo equilibrar el espacio y tiempo de mi actividad laboral con la implicación de educación a distancia y al mismo tiempo atender mi persona, mi hogar y mi hijo, etcétera? Pues yo le diría que lo puede equilibrar y combinar mejor que si el sistema fuese presencial. Si el sistema es presencial, usted tiene que estar en presencia y no puede atender a su hijo ni a sus otras obligaciones. Si el sistema es digital, usted probablemente desde casa puede atender el trabajo y a la vez quizás pueda atender a sus hijos. Evidentemente, claro, probablemente la pregunta se me hace en pleno confinamiento cuando los niños y las niñas y los estudiantes también estaban en casa y probablemente en algunos domicilios con pocas posibilidades físicas de espacio y probablemente en algunos domicilios donde existía una sola computadora, un solo ordenador o dos o una conexión muy pobre y en esos casos evidentemente sería mucho más difícil el equilibrar. Pero si se trata de combinar, de equilibrar, obviamente los sistemas digitales muestran muchas más posibilidades que un sistema de carácter presencial, donde esa exigencia, esa estructura de presencia ya te impide llevar a cabo otras actividades. Dice, no, que yo las hago esta noche. Bueno, pues en el otro caso también las puedes hacer esta noche, pero es que además las puedes hacer a mediodía o las puedes hacer a media mañana o cuando cortes esto, cuando vayas a hacer una asincronía, que los estudiantes están debatiendo entre ellos y tú puedes apagar pantalla y seguir, o ellos están en un foro y tú puedes estar, etcétera, etcétera. Bueno, las posibilidades son sin duda inmensas.
Muchísimas gracias, doctor, por responder a esta consulta. Agradecemos a todos los conferencistas por sus preguntas y sus importantes aportaciones. Lamentablemente, para no ocupar espacio y tiempo de la siguiente actividad, pues bueno, solo podemos hacer una, pero muchísimas gracias a todos por su participación. Les recordamos también que registrar su asistencia por medio de la liga que ha sido enviada mediante el chat. De igual forma, terminando esta conferencia, van a visualizar un código QR mediante el cual van a poder escanearlo mediante sus dispositivos y registrar su asistencia. A nombre de la Universidad Digital del Estado de México, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Lorenzo García Aretio y cedo la palabra a la maestra Isi Martínez Ramos, rectora de nuestra Casa de Estudios, quien otorgará un reconocimiento por su valiosa participación. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctor. Para nosotros ha sido un agasajo, un honor, un regalo amanecer este jueves con una conferencia tan brillante, tan esclarecedora, con tantos contenidos que necesitamos para la claridad de estos tiempos. Nuestros docentes que trabajan en los ambientes virtuales, claro que están siempre inmersos en la preparación y en el mejoramiento de los contenidos y de todas estas variables integradas que usted nos ha puesto de manera tan diáfana en esta conferencia. Le agradecemos infinitamente su tiempo, su presencia con nosotros desde el primer minuto que lo contactamos. La referencia nos llevó a través de una amiga muy querida, la doctora Carmen Gómez Montt, que conoce de su trayectoria y que está involucrada con la Universidad a Distancia de México, la Universidad Nacional a Distancia de México. Entonces, perdón, de España. Le agradecemos mucho su conferencia. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, señora rectora. Ha sido un placer haber dado la posibilidad de compartir con todos ustedes, de estar un rato pues poniendo un granito de arena, como les decía al principio, la reflexión. Yo no iba a dar recetas de que haciendo esto ustedes logran lo otro, sino que un momento de reflexión que yo creo que nos puede venir bien a todos los docentes. Así es que un placer y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias por hacer de nuestro Congreso Virtual UDEMEX 2021 un espacio muy importante. Y me permito dar lectura al reconocimiento que le haremos llegar. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y la Universidad Digital del Estado de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Lorenzo García Aretio por su valiosa participación en la conferencia magistral Algo más que combinar espacio y tiempo en educación. Esto en el marco de nuestro Congreso Virtual UDEMEX 2021, Educación en la Tecnología Digital. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. Gracias. Saludos cordiales. Adiós.